Introducción. Los problemas esenciales del Poder Judicial y su falta de recursos, junto con la falta de voluntad política para fortalecer esa rama de la administración, además de un notable desequilibrio en las condiciones de vida de la población, manifestado en la carencia de los servicios básicos necesarios para satisfacer las necesidades mínimas de un alto porcentaje de los habitantes del país, han llevado a que El Salvador entre en conflicto. La Comisión de Derechos Humanos, refiriéndose a la violencia generalizada en el país, señaló que ve con extremada preocupación la realización de tales hechos y así se lo ha informado al gobierno salvadoreño en diversas comunicaciones sin que hasta ahora haya recibido satisfactorias respuestas. En el informe de 1980-1981 se destacaba la alarmante ejecución de personas en El Salvador y en su último informe anual realizado en 1992 y 1993, la comisión realizó una evaluación de los aspectos esenciales que siguieron el principio del fin del enfrentamiento armado. Entre otras cosas, se hizo énfasis en el hecho de que la paz se ha dicho tantas veces, mucho más que la ausencia de la guerra. El Salvador ha dado con la firma de los acuerdos de Chapultepec y su implementación gradual un primer gran paso hacia la paz. Ha superado el más urgente de los obstáculos, ha puesto fin al conflicto armado que durante 12 años desangró al país. En 1821, el país atravesó por varias crisis políticas, entre esas la pugna entre liberales y conservadores. Durante esta época, en 1881 y 1882, el presidente Rafael Saldívar decretó la abolición de la propiedad comunal y ejido. Los historiadores consideran que esta medida contribuyó a crear una concentración en la tendencia de la tierra y una de las causas de la guerra civil del siglo XX. En diciembre de 1931, el general Maximiliano Hernández Martínez se convirtió en presidente de El Salvador, después del derrocamiento del gobernante civil Arturo Araujo. Con el general Hernández Martínez se inició una sucesión de gobiernos militares que habrían de regir el país hasta 1979. La concentración de la tierra en pocas manos y las enormes desigualdades sociales generaron un levantamiento campesino e indígena en 1932 que fue brutalmente reprimido con cerca de 30.000 muertos. El régimen de Martínez se consolidó después de contener la rebelión, manteniéndose en el poder hasta 1944. En la década de 1950, los gobiernos de los coroneles Óscar Osorio y José María Lemus impulsaron algunas reformas sociales, pero mantuvieron un fuerte control en la oposición. Primeramente, es necesario recordar que El Salvador, como país independiente, obtuvo una economía pobre y atrasada, ya que anteriormente el añil era el único producto de exportación. Los salvadoreños producían con poca ayuda de herramientas, instalaciones inadecuadas o maquinarias. Otro obstáculo que perjudicó la economía del país fueron las guerras de la época de la Federación, ya que debido a eso, las promesas de prosperar en la economía se vieron frustradas por los frecuentes enfrentamientos entre federales. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, California se incorporó en los Estados Unidos. En consecuencia, la actividad comercial cobró vida a lo largo de la costa del Pacífico. Esta unión dejó nuevas oportunidades, bajaron los precios del transporte y el comercio exterior se hizo más atractivo. De esta forma fue como a lo largo de la mitad del siglo XIX se introdujo gradualmente el café, sustituyendo el añil como producto de exportación. Este nuevo producto de exportación provocó transformaciones importantes en la sociedad, ya que en el crecimiento de las exportaciones del café hizo que aumentaran las desigualdades en la sociedad salvadoreña. Los beneficios de este nuevo producto solo lo obtuvieron aquellos individuos que estaban mejor preparados en el conocimiento del cultivo del café y que también tuvieron espíritu empresarial. Por lo tanto, las exportaciones del café se presentaron en aquella época como la salida a los problemas económicos de El Salvador.
Seguidamente, los años de 1929 a 1931 fueron de gran importancia para la historia de El Salvador. Los salvadoreños de todos los niveles y condiciones fueron testigos de grandes transformaciones y surgimientos de diversos planteamientos políticos, los cuales fueron considerados de diferentes puntos de vista. Así se da origen a los movimientos de protesta en contra de la politización por parte de los sectores populares y en contra de la gran crisis económica que golpeó con fuerzas a los grupos de menores ingresos. ¿Cómo se originó y cómo se manifestó la crisis económica de 1929 en los años siguientes? Este hecho comenzó en los Estados Unidos cuando las acciones de las empresas que compraban y vendían el café en la bolsa de Wall Street en la ciudad de Nueva York empezaron a bajar los precios, creando el desempleo enorme en el campo. Esto redujo los ingresos del Estado y llevó a la quiebra de cantidades de pequeños agricultores y artesanos, provocando una baja de salarios en los peones y obreros. Además, para esta época, gran mayoría de la población trabajadora de El Salvador estaba integrada por jornaleros y artesanos que no tenían medios de producción, es decir, no tenían acceso a tierras de cultivo ni a sus propios instrumentos de trabajo. Por estas razones, la gran crisis los dejaba totalmente indefensos, siendo víctimas de la pobreza. Por consiguiente, en el occidente del país, muchos trabajadores organizados políticamente con sindicatos protestaron y reaccionaron violentamente en contra de las condiciones laborales, pero quienes se atrevieron a luchar solo encontraron miseria y hambre. En diciembre de 1930, el gobierno impulsó una fuerte campaña rural y urbana de incautación de armas, incluyendo las almacenadas en comercios, produciendo malestares entre sus opositores y la población. Además, se estableció por primera vez una medida de seguridad para evitar que las personas votaran 2 o más veces, la llamada rueda de caballitos, obligando a todos a meter el dedo índice en un bote con tinta indeleble. En el año de 1931, don Pío Romero Bosque, apoyado por el entonces jefe del Estado, el general José Tomás Calderón, el director de la Policía Nacional, el general Jesús M. Brand, comandante de la Guardia Nacional, todo este equipo celebró las elecciones más honestas y limpias que se han dado en el país. De estos comicios resultó como ganador el ingeniero Arturo Araujo, hacendado y educado en Inglaterra y Suiza, tomando posesión de su cargo el 1 de marzo de 1931. Esto desató algunas manifestaciones en las cuales participaron anarquistas, sindicalistas, peones agrícolas y estudiantes universitarios que infundieron ideas de organizaciones como la única salida de la crisis económica que condenaba a morir de hambre a la población campesina e indígena. Las manifestaciones anteriores obedecieron a las promesas que habían hecho de mejorar la condición social y que no estaba cumpliendo con sus palabras. Por esa razón, las luchas de los campesinos, obreros agrícolas y trabajadores urbanos y las protestas estudiantiles iban cada día en aumento, ya que no veían solución al problema salarial. Crónicas del pasado. Mi nombre es Sergio Briceño y hoy les contaré en qué consistió la Guerra Civil en Salvador. La Guerra Civil en Salvador consistió en un conflicto bélico desarrollado entre 1939 y 1992. Por un lado teníamos al ejército gubernamental llamado Fuerzas Armadas de Salvador, FARC, y por el otro lado teníamos a las fuerzas insurgentes llamadas Frente Faribundo Martí para la Liberación Nacional, por sus siglas FMLN. Las causas que se dieron en este conflicto fueron un gobierno oligarca, dueño del poder, la alta represión a la población por parte de lo que fue el ejército, la desigualdad social que consistió en los dueños de las haciendas pagaban lo que querían a los campesinos. La guerrilla FMLN obtuvo apoyo indirecto de Cuba y el pleno apoyo de Nicaragua, país que en ese entonces se encontraba en la misma situación. El Ejército Nacional obtuvo apoyo directo de los Estados Unidos, en lo que fue armamento y maquinaria para erradicar esta guerrilla de este país. El primero, se implanta un toque de queda a las 7 p.m., donde los campesinos no podían salir o eran asesinados.
El segundo, el reclutamiento de menores de edad por parte de las FAES. Y el tercero, se crea lo que es el Escuadrón de la Muerte. El Escuadrón de la Muerte eran un grupo de militares y policías que reprimían a los izquierdistas en ese país. Los dos bandos llegan a la conclusión de que no pueden, de que ninguno va a salir victorioso y deciden acordar un pacto de paz, que pues como ente principal estuvo la ONU, que diseñó un plan que consistió en que los rebeldes debían destruir sus armas, debía haber desmovilización y permitir el paso de policías y autoridades por los lugares donde estos tuvieran presencia. Y por parte del gobierno debían desmovilizar el ejército, desmovilizar y desarticular la policía, que en este entonces eran entes corruptos. El 16 de enero de 1992 se firma el acuerdo de paz en Chapultepec, dando fin a 12 años de guerra. Se estima que la guerra dejó un saldo de 75.000 muertos, cerca del 2% de la población. Después de pasar este conflicto, Salvador es un país que se democratizó, está en la ONU como ente vigilante de que se dé esto de la mejor manera.